Bueno, BIRAS entonces, como les decía, viene a ser muy importante, ¿ya? Entonces dentro de esto vamos a tener BIRAS del 0 hasta lo que viene a ser el BIRAS 6. ¿Qué significa cada uno de ellos en realidad? El BIRAS 0, como dice, ya, esto tanto puede ser ecográfica como también tomográficamente, ¿ya? BIRAS 0 es una evaluación que viene a ser incompleta. ¿Cuál va a ser la conducta frente a una evaluación incompleta? Un BIRAS 0, que hay que hacer estudios comparativos, o sea, hay que comparar con imágenes previas. Una paciente que digamos ha ido a la consulta, ya digamos en 2019, ahora está haciendo un nuevo control y es una evaluación que no llega a determinarse muy bien. Entonces ahí hay que hacer la comparación con los estudios previos, ¿no? Entonces aquí en el 2019 para ver, digamos, qué había en esa fecha y qué hay en la actualidad, ¿ya? Luego tenemos que hacer lo que viene a ser el BIRAS. El BIRAS 1 es negativo para un proceso maligno. El BIRAS 2 es un hallazgo que viene a ser benigno. El BIRAS 3, un hallazgo que viene a ser probablemente benigno. Este llega a tener un riesgo de malignidad de menos del 2% del BIRAS 3. El BIRAS 4 ya viene a ser una anomalía sospechosa. Este ya tiene un riesgo de malignidad de casi hasta un 95%, ¿no? Entonces, a partir de BIRAS 4 para abajo, tenemos que tener mucho cuidado. BIRAS 5 ya es un indicativo de una neoplasia. ¿Por qué? Porque más del 95% de los pacientes que tienen BIRAS 5 es un proceso ya neoplásico. Y BIRAS 6 ya es cuando ya tenemos una biopsia conocida que nos reporta que es un cáncer de mama, entonces ya está determinada y diagnosticada histológicamente y también por imagenología que viene a ser un cáncer de mama, ¿ya? Conducta. En la 0 hay que hacer evaluación o comparación con estudios previos. En el 1, ¿qué vamos a hacer? Solamente pruebas de manera anual. ¿Cuáles? Mamografía sobre todo, ¿ya? Si fuese necesario, una ecografía, pero en primera instancia siempre una mamografía. En un BIRAS 2, que hemos dicho que es un hallazgo benigno, entonces acá de igual manera hay que hacer pruebas anuales, ¿ya? En un BIRAS 3, que tiene un riesgo de malignidad que es muy poco frecuente, menos del 2%, aquí ya no puedo hacer de manera anual. Aquí tenemos que hacer los seguimientos cada 6 meses, hacer ya una mamografía, ¿ya? Sí o sí. BIRAS 4, ahí sí tenemos una anomalía sospechosa de malignidad, hasta un 95% pueden llegar a tener un proceso neoplásico. Entonces, cualquier masa diagnosticada por ecografía o tomografía que reporte un BIRAS 4, ¿cuál va a ser la conducta? Biopsia. A todos. BIRAS 4 igual biopsia, ¿ya? BIRAS 5 es un cuadro en el cual tenemos un alto índice de malignidad, más del 95%. Con BIRAS 5 son malignos. Aquí ¿qué hay que revisar? Hay que hacer ya todas las medidas de prevención para ver si esta patología ya no está diseminada, ¿no? Hay que hacer tomografía, hay que hacer marcadores tumorales, todo lo que corresponde para ver si ya no tenemos una metástasis. Y en el 6, como ya está biopsiado y todo, es solamente realizar algún tipo de tratamiento si es que se encuentra en fases tempranas, ¿ya? Entonces, esto entra en su examen, ¿ya? Así que apréndanse bien lo que viene a ser la tabla de evidencia. Entonces, veamos otros métodos. La punción nos ayuda mucho, ¿no? Hemos visto que las biopsias se pueden hacer biopsias con aguja fina, como también se pueden hacer biopsias con aguja gruesa. Se pueden hacer biopsias cerradas, como también se pueden hacer biopsias abiertas, ¿ya? Las biopsias cerradas es solamente lo que hacemos con una aguja, ya sea fina, dirigida de preferencia con ecografía o con tomografía, porque lo mismo que pasa en la parte de tiroides, podemos funcionar otros sectores y nos puede salir negativo. Mientras que si lo hacemos guiado por ecografía o por tomografía, llegamos exactamente en la parte central de lo que viene a ser el proceso tumoral y vamos a llegar a tener una muestra adecuada, ¿ya? La punción va a ser muy importante. A la vez que si hablamos de un quiste que ya lo vamos a ver, entonces solamente con punciones, cuando son quistes de tamaños medianos, se puede llegar a resolver. Se funciona y se absorbe su contenido y se resuelve el quiste, ¿ya? Las biopsias quirúrgicas siempre hay que hacerlas en todo paciente que sospechemos ya de una masa, y más aún si los estudios de imagen nos demuestran que tenemos
un BIRATS ya de un 4 para adelante sobre todo, ¿ya? Se pueden hacer distintos tipos de biopsias, tenemos biopsias por congelación, las propiamente dichas por punción y las radioquirúrgicas. ¿Cuál viene a ser la mejor? Sobre todo por congelación, ¿no? Porque esto lo hacemos de manera intraoperatoria. Tenemos una paciente de 60 años con un tumor a nivel de lo que viene a ser la mama, en la mama derecha, en el cuadrante superior, que los estudios han salido indeterminados. Entramos a hacer la biopsia, a hacer la cirugía, pero sacamos un pedazo primero. Si nos muestra ese momento, lo mandamos al patólogo, o hacemos con patólogo incluso dentro del mismo quirófano, lo analiza. Si tiene células malignas, ya hacemos una cirugía más radical. Y podemos hacer incluso ganglio centinela para hacer vaciamiento ganglionar, ¿ya? Pero si nos sale negativo, nos podemos abarcar solamente hacer una tumorectomía y nada más. No solamente el tumor y no es otra cosa. ¿Ya? Por eso es importante realizar las biopsias y de preferencia una por congelación. Patologías benignas. Quistes de mama. Estas son las patologías benignas que nosotros podemos llegar a encontrar. Los quistes de mama se caracterizan porque, como dice su contenido, todo va a estar lleno de liquinomas. Y estos se caracterizan principalmente porque van a llegar a tener un epitelio. Y estos quistes pueden ser variables, tanto en tamaño como también en número. Ya puede haber solamente uno, como también puede haber más de 5 o 10 quistes a nivel de la mama, que pueden ser tan pequeños que pueden medir medio centímetro, como también pueden ser grandes que pueden medir 1, 2 o 3 centímetros o incluso más. ¿Ya? Por lo general llegan a aparecer 1 de 14 mujeres llega a tener un quiste a nivel de la mama. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta que el 50% de los quistes que aparecen llegan a ser múltiples. Y por más de que nosotros hagamos una punción y aspiremos su contenido, este tiene alta posibilidad de ser recidivante. Es una característica que llega a tener los quistes de mama. ¿Por qué se forman los quistes? Se forman a partir de lo que viene a ser una destrucción y una dilatación principalmente de los lobulillos y de los conductillos terminales. ¿Ya? Por eso se forman a esos niveles. ¿Ya? Esta destrucción y esta dilatación va a dar la formación de lo que vienen a ser los quistes de mama. Este sí va a estar relacionado con las alteraciones hormonales. Por eso, cuando hay quistes de mama, a veces se prefiere dar tratamiento solamente hormonal y se puede llegar a resolver. Por eso están en relación con lo que viene a ser el ciclo menstrual. ¿Ya? Muchas veces está relacionado con los periodos de lo que viene a ser el ciclo menstrual. Empieza el ciclo menstrual y empieza a aparecer los quistes de mama, o si no se pueden volver más dolorosos o pueden aumentar el tamaño, ¿no? Entonces esto está en relación con lo que viene a ser el proceso hormonal. Sobre todo aparece, ¿no?, en lo que viene a ser mayores de 35 años. Cuando son menores de 30 años dijimos que la patología más frecuente van a ser los fibroadenomas. Más de 30 años vamos a llegar a tener los quistes de mama, ¿ya? Que efectivamente estos llegan a aparecer hasta la parte de la menopausia y luego va a ir disminuyendo paulatinamente. ¿Ya? Tiene un pico más o menos entre los 40 y 45 años y después va a llegar a disminuir. Puede producir un cáncer, los quistes de mama se puede llegar, pero llega a ser muy raro. Por eso el porcentaje viene a ser menos del 0.1%. O sea, es un porcentaje muy bajo, pero puede llegar a desencadenar un quiste de mama. Por eso es recomendable, si vemos modificaciones a nivel del quiste, que se vuelve más duro, o si tenemos bordes irregulares, o no llega a ser tan móvil, entonces ya debemos sospechar y hacer una biopsia o hacer un exéresis del mismo. ¿Ya? Entonces las características van a ser muy importantes. ¿Cómo vamos a hacer la confirmación? Lo mismo, la punción, podemos aspirarlo directamente a través de una ecografía. Por lo general llegan a tener un color que viene a ser medio amarillento, puede ser un color medio transparente, puede ser el color tuyo o oscuro, pero no afecta en nada eso, ¿ya? A no ser que sea fétido, vamos a estar hablando ya de un proceso de un absceso, ¿ya? Pero por lo general la característica del color no nos ayuda mucho para determinar, digamos, si hay algún proceso maligno así como tal. Algo a diferencia de lo que hablamos, de lo que viene a ser los derrames a través del pezón, ¿no? Que decíamos que cuando había una secreción sanguinolenta, sí o sí hay que hacer el estudio para ver si no tiene células malignas. ¿Llegan a recidivar los quistes, como les dije? Sí, ¿no? Y cuando estos recidivan hay que tener mucho cuidado y hay que hacer las punciones, ¿no? Lo que les dije hace rato, hay que estudiar si es que estos no llegan a tener características sólidas o características ya de un proceso que puede ser sospechoso de malignidad.
Por lo general los quistes no se llegan a retirar, porque pueden ser muy pequeños. Entonces, a veces es como buscar una aguja en un pajar, no los puedes encontrar fácilmente. Es solamente tratamiento hormonal, o si no, solamente con lo que viene a ser un seguimiento ecográfico nada más, se puede ayudar. Ya muchos de estos pueden resolverse así automáticamente. Entonces, esto viene a ser un quiste, ¿no? Tenemos un contenido, ¿no?, totalmente anecoico que hay, ¿no? No emite ningún tipo de sombra ni nada. ¿Cómo se hace la punción? Siempre guiada por ecografía, nos indica dónde está. Introducimos una aguja y fácilmente podemos llegar hasta la parte del quiste, lo puncionamos y podemos aspirar su contenido. Con eso podemos llegar a resolver, pero siempre y cuando sean quistes que sean grandes. Cuando son pequeños, a veces punciones, y no encuentras nada, ¿no? Y a veces es más lastimar que otra cosa. Los fibroadenomas. Esto hemos visto que son patologías, ¿no?, que pueden hacer simular que fuese un proceso neoplásico por su consistencia sobre todo. Pero sin embargo, estos llegan a ser patologías benignas. Suelen ser sólidos, son tumores totalmente sólidos. Y dentro de su composición vamos a llegar a tener la parte de elementos que van a ser epiteliales y también de elementos estromales, ¿ya? Es el segundo tumor más frecuente dentro de patología de mama después de lo que viene a ser un cáncer de mama, ¿ya? Entonces, dentro de todos los tumores o patologías de mama que nosotros tenemos, el primero va a ser el cáncer de mama y luego seguimos con los fibroadenomas. Como ya les dije hace rato, más frecuente en menores de 30 años. Esa es una característica típica, ¿ya? Entonces, se puede dar en menores de 30 años quistes, se puede dar también, pero es muy poco frecuente. La característica de un quiste va a ser una masa que va a ser más blanda, ¿no?, va a llegar a tener bordes más regulares, mientras que el fibroadenoma va a ser una masa mucho más dura, más sólida, ¿no?, que los bordes por lo general suelen ser regulares, ¿ya? Entonces el diagnóstico hay que hacer diferencial principalmente por las características del tumor o de la masa que vamos a llegar a tener. Masas que son bastante firmes, son móviles, a diferencia del proceso neoplásico, y estos van aumentando paulatinamente de tamaño, ¿ya? A diferencia de lo que viene a ser el quiste, estos no tienen relación con la parte hormonal. Estos no crecen con los ciclos menstruales. Pueden ser lobulados, como también pueden ser únicos nada más. Hemos visto que la mamografía, cuando estamos viendo estudios de imagen, no nos ayuda a determinar lo que viene a ser un fibroadenoma. ¿Cuál va a ser el estudio más importante? Una ecografía. La ecografía nos va a permitir diferenciar entre un quiste y un fibroadenoma, porque el quiste vamos a ver totalmente anecoico y lo que viene a ser el fibroadenoma vamos a ver una masa sólida, ¿no? Pero ante estas masas sólidas hay que hacer éresis porque puede ser también que sea un proceso neoplásico. Siempre biopsia para confirmar el diagnóstico, ¿ya? Los tumores son benignos, pueden desarrollar malignidad, sí, 0.2%, muy bajo, ¿no? Por eso el cáncer en edades jóvenes es muy bajo. Se puede darse. Fibroadenoma, y así se llega a ver, ¿no? Esto viene a ser un fibroadenoma, ¿ya? Entonces, ya saben, en cuestión de lo que viene a ser edades, va a ser muy importante para determinar el diagnóstico. Patologías muy poco frecuentes. El quiste, los fibroadenomas van a ser los más frecuentes y las displasias que se pueden llegar a dar. Pero los amartomas, los adenomas, lo que viene a ser las cicatrices radiales suelen ser muy poco frecuentes, pero es importante tenerlos para saber cómo vamos a hacer su diagnóstico. Principalmente todos van a ser a través de histopatología, ¿ya? Los amartomas y los adenomas. ¿Qué es un amartoma en realidad? Es un nódulo, ¿no? Es un nódulo en el cual contiene diversos tipos de estructuras, principalmente lobulillos, también conductos extralobulillares, y vamos a identificar, ¿no?, la presencia de una masa. Y esta masa puede ser muy similar a un fibroadenoma. Ya son muy similares. ¿Qué nos va a dar el diagnóstico definitivo? La histopatología. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el fibroadenoma depende de lo que viene a ser, ¿no?, de compuestos estromales y epiteliales,
mientras que los hematomas están en relación con lobulillos y también con procesos también de conductos extralobulillares. Entonces la patología, ¿no? O el estudio patológico nos va a dar el diagnóstico final entre un hematoma y un fibroadenoma solamente por esas características, porque macroscópicamente pueden llegar a ser muy similares. Los adenomas de igual manera es una patología totalmente benigna, ¿ya? Es muy raro que pueda ocasionar algún tipo de malignidad, y estos están en relación porque pueden incrementarse y pueden aparecer sobre todo en la gestación y la lactancia, ¿ya? Entonces los adenomas pueden estar en relación con la gestación y con la lactancia, ¿ya? Diagnóstico solamente es la biopsia, es el diagnóstico definitivo que nos va a llegar a dar. Si nosotros vemos estas imágenes, si se fijan, este es igual que el anterior, ¿no? Ecográficamente, eso es una masa sólida que puede ser compatible, si se fijan muy bien, muy similar a un fibroadenoma, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar el diagnóstico final? La histopatología, ¿no? Esto de igual manera puede ser un fibroadenoma, aunque parece que fuese una papa, ¿no? Pero parece que fuese un fibroadenoma, pero el diagnóstico definitivo nos va a dar directamente la histopatología, ¿ya? Hasta ahí, consulta, dudas. Las infecciones. De igual manera, los procesos de infecciones suelen ser frecuentes, sobre todo durante una etapa, que son durante la lactancia. Pero también las infecciones que se llaman las mastitis, hay las mastitis crónicas, que esas tienen alto riesgo de que puedan ser incluso malignas, ¿ya? Entonces, siempre todo proceso de una infección o un absceso lo vamos a llamar una mastitis. Estas principalmente se dan porque existen o están asociadas a una ectasia de los conductos. Las principales y las más frecuentes van a estar en relación con la parte de la lactancia, ¿no? Por obstrucción, por eso dicen que tienen que dar de lactar, pues no dan de lactar, se llegan a infectar después, ¿no? ¿Cómo se caracteriza lo que viene a ser una mastitis? Va a haber fiebre, leucocitosis, un eritema y un dolor a la palpación, ¿no? Va a haber un dolor muy intenso, y así como este, o sobre todo este, ¿no? Así llega a iniciar el proceso, ¿ya? La causa más frecuente, la principal bacteria que ocasiona, va a ser el Staphylococcus aureus, que puede iniciar como una celulitis y después sigue el proceso inflamatorio hasta llegar a drenar contenido purulento. Tratamiento de una mastitis es solamente antibiótico-terapia y el drenaje, ¿no? Es una zona que es bastante dolorosa. Estos hay que hacerlos en quirófano para hacer una buena limpieza, ¿no? Esto lo vamos a ver sobre todo en personas que no son muy educadas en la parte de la lactancia, y a veces vemos procesos que son muy grandes, ya que miden 10 centímetros, 15 centímetros, que pueden comprometer gran porcentaje del agua, ¿ya? Entonces, es muy importante para nosotros entonces el antibiótico-terapia y hacer el drenaje, ¿ya? Ya sea quirúrgico o también se puede realizar drenajes si son pequeños directamente en la sala de operaciones, ¿ya? Quirúrgico solamente cuando llegan a ser grandes o cuando se llegan a tabicar, porque los abscesos se pueden llegar a tabicar. Infecciones crónicas, ¿ya? Esto, a comparación de la lactancia, se da en personas que no llegan a amamantar. El otro, pues son infecciones de la lactancia, ya está en relación con la parte de lo que viene a ser la lactancia como tal. Acá no. Está asociado a factores como ser el tabaco, como también la diabetes. Característica principal: va a haber una restricción una inversión del pezón, puede haber la presencia de masas o hasta incluso la presencia de fístulas, ¿ya? Es por eso que por la restricción que tiene en el pezón nos puede hacer sospechar de un proceso maligno, ¿no? Es una característica que tenemos que tenerlas en cuenta. Tratamiento principalmente antibiótico-terapia va a ser muy importante, hay que drenarlos y si es posible hay que hacer una biopsia para ver si no tenemos ningún proceso neoplásio. Menos frecuentes, papilomas y las papilomatosis. Son cosas muy distintas. Los papilomas son solamente pólipos que vamos a llegar a tener a nivel de los conductos mamarios. Ya, eso viene a ser los papilomas.
totalmente benignos. Se pueden asociar, pero a lo que viene a ser un carcinoma ductal in situ. ¿Ya? La mayoría suelen ser pero totalmente benignos. Pueden tener una secreción hemorrágica y el tratamiento es solamente la exéresis. ¿Ya? Muy poco frecuente, es una enfermedad muy rara. La papilomatosis, ¿qué es? No es la presencia de pólipos, sino es una hiperplasia que se produce a nivel del epitelio. Y esto principalmente aparece en personas que llegan a ser jóvenes. Está asociado principalmente con procesos de fibroquísticos y estos, a diferencia de que vienen a ser los papilomas, estos no tienen un tallo así como tal. Ustedes conocen el brócoli, ¿no ven? Tienen un tallo, entonces los papilomas son muy similares a eso. Mientras que los papilomatosis carecen de ese tallo, es como una verruga directamente que aparece. ¿No? Las verrugas no tienen ningún tallo, no tienen ningún pie ni nada. Es muy similar. El tratamiento solamente viene a hacer las exéresis. No se revisa más en lo que vienen a ser los papilomas y las papilomatosis. Como les dije, son patologías totalmente benignas, muy poco frecuentes. La diagnosis, de igual manera. La diagnosis se caracteriza porque existe una gran cantidad de conductillos en la parte terminal o en la parte axilar. Por las características que llega puede confundirse con un proceso neoplásico, ¿no? Principalmente por sus características macroscópicas. ¿Cómo vamos a diferenciar histológicamente? Por los depósitos de calcio. Esa es una característica microscópica para diferenciar entre un cáncer y una adenosis esclerosante. ¿Ya? La adenosis va a llegar a tener depósitos de calcio, mientras que un proceso neoplásico no, por lo cual no tiene potencia en manejo. ¿Ya? Características importantes de la adenosis esclerosante. Las cicatrices radiales, de igual manera, muy poco frecuentes, son lesiones totalmente esclerosantes que van a llegar a existir. Se puede asemejar a lo que vienen a ser los carcinomas, porque en la mamografía va a haber estas especulaciones así como tal, que nos puede hacer sospechar de un proceso neoplásico. Estos sí necesitan ser extirpados, ¿ya? Porque estos pueden llegar a tener, y también nos ayuda mucho a diferenciar de lo que viene a ser un carcinoma, ¿ya? Muy importante. Y estos llegan a tener un riesgo de cáncer bastante bajo, ¿ya? Igual que el resto. Y las necrosis grasas. Hasta aquí viene a ser todo lo que viene a ser patologías benignas. Las necrosis grasas es muy importante porque estos pueden simular que fuese un proceso neoplásico. Hay una masa palpable. En la parte de la mamografía también muestran características muy similares a un proceso neoplásico, ¿ya? Principalmente la necrosis se va a dar de manera secundaria a un proceso traumático, la principal causa, o a un secundario a una cirugía, como ser por ejemplo unos implantes, o si no la colocación de un absceso, ¿no? A nivel de la mama. Se puede dar secundaria a una radioterapia, y la parte histológica va a ser muy importante, porque esto nos va a ayudar a nosotros a diferenciar lo que viene a ser un proceso neoplásico, porque no vamos a encontrar células malignas, sino sobre todo células de inflamación. Por lo tanto, esta lesión, a pesar de que puede tener macroscópicamente características e imagenológicamente características de un proceso neoplásico, sin embargo, la patología nos va a dar el diagnóstico y va a ser totalmente benigno, no tiene ningún riesgo de malignidad. ¿Ya? Se dan cuenta, siempre de todo proceso o masa sospechosa, la biopsia va a ser muy importante. Desde que hemos visto tiroides, ¿no? Va a ser muy importante para nosotros revisar los diagnósticos diferentes. ¿Ya? Hasta ahí es lo que entra en el parcial. Yo les he pasado tiroides, yo les he pasado paratiroides. ¿Ya? Hasta ahí ingresa en el primer parcial. Esto cáncer de mama vamos a avanzar, pero ya no ingresa en el primer parcial. ¿Ya? No estamos personas con temario, porque siempre les dije, ¿no? Esta parte de mama siempre ingresa en el primer parcial. Segundo parcial va a entrar esto. Y mañana vamos a terminar cáncer de mama. La siguiente semana vamos a empezar a avanzar todas en 2 clases. Y manoplas de patologías cardíacas, que suelen hacer su segundo parcial. ¿Ya? Entonces, estamos dentro de lo que viene. ¿Ya? ¿Consultas, dudas? ¿Ninguna? Bien.
Modo de descanso, vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el examen. ¿Ya? Van a ser 25 preguntas.